Buenas tardes, bienvenidos a esta videoconferencia de competencias comunicativas y discurso oral. Acá tenemos algunas ideas acerca de hablar y escribir. Se aprende a hablar desde que se es niño o niña y después a escribir, aunque hablar pudiera parecer un proceso más sencillo que escribir, ya que lo segundo está sujeto a una serie de normas de estructura, ortografía, redacción, etcétera. Escribir también es funcional en el proceso del ordenamiento de ideas que ayuda a manejar con mayor precisión el vocabulario al hablar, y los errores al escribir generalmente también se reflejan al hablar. Estas dos funciones, hablar y escribir, son resultado de un razonamiento verbal y aunque son habilidades diferentes, se complementan entre sí. La comunicación oral. Sabemos que este tipo de comunicación está ligada a un tiempo, es siempre dinámica en un continuo ir y venir, y generalmente las personas interactúan al hablar y escuchar. El hablante tiene en mente al oyente y viceversa. Hay que considerar que en la comunicación oral se cometen muchos errores. Se llega a utilizar vocabulario con significado y pronunciación incorrecta. A veces se dicen frases incompletas o alteradas. Se usan redundancias y repeticiones, pero para el escucha, muchos de estos errores pasan inadvertidos por la rapidez o la naturalidad del habla. Este tipo de descripción corresponde al hablar cotidiano, ya que cuando se trata de la presentación de un discurso o conferencia preparada con anticipación, generalmente se cometen menos errores, a menos que se presente algún tipo de pánico escénico o nerviosismo, pero no hay una interlocución, sino más bien un monólogo donde el conferencista o ponente lleva la dirección en la exposición del tema. ¿Qué es comunicar? Como toda herramienta poderosa, la comunicación efectiva ocurre por medio del uso de técnicas específicas. Es evidente que hay personas más comunicativas que otras, pero esto no quiere decir que ellas tengan un don especial para la comunicación. La comunicación es un instrumento social muy importante. Sin esta herramienta, jamás podríamos influir en las ideas, en los sentimientos o en las acciones de las otras personas. El destino del ser humano es afrontar y resolver problemas, y esto, como es natural, es obra de la comunicación. Tal hecho explica por qué a quienes saben comunicarse se les da preferencia en todas partes, adquiriendo, de paso, especial relieve en los círculos en que se desenvuelven. Aquí tenemos la preparación de un discurso oral. La presentación debe de estar lista varios días antes de la fecha asignada. Mientras más conozcas sobre el tema, mejor papel harás. Elabora un guión con introducción, desarrollo y conclusión, ya que esto pues le dará coherencia al texto escrito. Practica tu presentación frente a un espejo o con amistades que te midan el tiempo y te den sugerencias. Hay que recordar que, sobre todo cuando hablamos de ponencias, de coloquios, etcétera, de participaciones en diferentes eventos, por lo regular te dan un tiempo en específico y no te puedes pasar de ese tiempo, ¿sí? Porque si te llegas a pasar, pues simplemente te cortan en tu discurso. Entonces, es muy importante practicar la presentación con este tiempo, que te midan el tiempo, que te den sugerencias. Las partes de un discurso oral sería la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción podemos comenzar agradeciendo la presencia de los asistentes. Di tu nombre o de los integrantes de tu equipo de investigación. Informa el propósito de la presentación. El desarrollo, pues aquí vamos a seguir el guión. Vamos a preguntar al auditorio si tiene preguntas para fomentar el diálogo. Y en la conclusión vamos a incluir frases que indiquen el cierre de un discurso, como para finalizar o concluir esta presentación, o vamos a repetir los puntos más importantes de la exposición a modo de resumen. Invitamos a participar a nuestro auditorio en la sección de preguntas y finalmente agradecemos otra vez la asistencia o atención. Hay que crear un ambiente adecuado. La puntualidad del presentador influye sobre el ánimo de los oyentes. Las presentaciones muy cortas o muy largas denotan falta de organización y control. Si vas muy rápido, relájate y habla más despacio.
Si te encuentras atrasado, acelera gradualmente para terminar a tiempo tu presentación. Aquí tenemos algunas sugerencias: no hablar mirando hacia el techo, hacia el piso o únicamente hacia las diapositivas. Hay que evitar acomodarse el cabello, pasear excesivamente de un lado a otro o apoyarse contra la pared o el escritorio. No te escondas todo el tiempo detrás del atril, mantén las piernas juntas, el cuerpo derecho y la frente en alto. Proyecta entusiasmo, dinamismo e interés por el tema y varía el volumen y el tono de voz ocasionalmente para romper la monotonía o enfatizar un punto importante. También hay que pausar brevemente luego de mencionar algo importante, evitar el uso excesivo de muletillas como bueno, porque, como, pero, o sea, etcétera. No uses palabras o frases como obviamente, como todos ustedes saben, está claro, todo el mundo lo sabe, o se supone que todos ustedes sepan. No pidas perdón por los percances, en ocasiones pues ni siquiera se dieron cuenta, ¿no? De algún tipo de percance o de error, pero si lo haces evidente, pues esto pues se queda en mente de los oyentes. No declares que te hubiera gustado hacer las cosas de otra forma, esto está aunado a la anterior idea. En muchas ocasiones, pues los oyentes no tienen idea de cuál era tu guión, sí, de cuál era el seguimiento que se le iba a dar a la conversación. Entonces, no hay que declarar si al final que te hubiera gustado hacer las cosas de otra forma, si es que pues salió bien la presentación, pues esto le quitaría puntos, ¿no? O elementos de que a lo mejor sí le gustó a la audiencia, y pues seguramente cuando tú les dices que te hubiera gustado hacer las cosas de otra forma o que no era de esta forma como lo habías preparado, pues seguramente esto le quitaría puntos a tu presentación. Si hablas muy rápido a la audiencia no podrá seguirte, se perderá y se va a desconectar de la presentación. Y de igual forma, si hablas muy lento, pues tendrías que empezar a aumentar, ¿no? Esa rapidez, sobre todo si hablamos de presentaciones en donde se exige cierto tiempo límite. La imagen personal: debemos usar ropa más elegante y discreta de la que vestimos regularmente. Los hombres deben de estar bien peinados y recién afeitados, no llevar gorras, joyas u objetos llamativos. Las mujeres no deben de usar demasiado maquillaje ni llevar ropa ajustada, escotes pronunciados, peinados o joyas llamativas que distraigan a la audiencia. Aquí hay que recordar que lo más importante sería lo que vamos a decir dentro del discurso y por lo tanto el estar llamando la atención con cierta indumentaria pues simplemente le quita la atención al auditorio. Si te hacen alguna pregunta hay que repetirla en voz baja. De esta forma pues tienes segundos adicionales para pensar la contestación a la respuesta. Contesta las preguntas de forma directa y breve. Interrumpe si la pregunta es muy larga o se desvía del tema con una frase como. En otras palabras, lo que usted quiere decir es. Si nadie pregunta, puedes hacer algunas preguntas que enfaticen los puntos importantes del seminario, del coloquio, de la presentación y que ayuden a comenzar la discusión. Puedes halagar a la primera persona que pregunta diciéndole excelente pregunta o ese punto es muy importante. Evita intercambios prolongados con un oyente. Y pues aquí está la parte de nervios o pánico escénico. Debes de pensar que los nervios son normales antes de hablar en público y que estos se irán en cuanto comiences a hablar. Incluso el estar un poco tenso antes de hablar es positivo porque permite expresar las ideas con mayor energía y convicción y por tanto nuestro impacto sobre la audiencia pues será mayor. Hay que respirar profundamente antes de comenzar a hablar. Es un remedio para calmar los nervios o en general lo que es la respiración y las técnicas de respiración pues se utilizan sí para no solamente para calmar los nervios o pánico escénico, sino también para darle una mayor entonación, para mejorar la respiración,
para que de esta forma pues no se te vaya el aire si cuando tú estás dando algún tipo de exposición. Si practicas constantemente el discurso, los nervios van a ser menores e irás aprendiendo a dominarlos. Si hablas de un tema que conoces bien, del que te has preparado, no puede fallar tu presentación. La visualización es una técnica relacionada con la meditación que consiste en que momentos antes de la presentación te concentres y te visualices haciendo la presentación oral. Dirige tu imaginación hacia la forma en que quieres que se produzca esa exposición oral y acompaña lo anterior de las emociones que quieres experimentar en esos momentos. Recuerda también que todos te desean éxito. Aquí tenemos algunas técnicas para vencer el nerviosismo al hablar en público. Hay que identificar que se siente tensión, nerviosismo o ansiedad. En la medida en que se reconoce tal tensión, es más fácil hablar de ello con otras personas, incluso pedir ayuda, ¿sí? Cuando se trata de un nerviosismo que es muy crónico. Hay que preparar un discurso. Algunas personas no preparan un discurso y quieren improvisar, pero una persona que sufre de nerviosismo posiblemente tenga mayores dificultades al tratar de improvisar, así que lo recomendable es no solo preparar el discurso, sino también ensayarlo. Uso de la comunicación no verbal. Sabemos que tanto la empatía como la asertividad son habilidades sociales que facilitan la interacción y comunicación con otros individuos, permiten conectar fácil y rápidamente con otras personas. Difícilmente alguien se sentirá con la libertad de expresarse si percibe algún tipo de juicio por parte de su interlocutor o si nota reacciones o respuestas agresivas o pasivas. La comunicación no verbal se puede utilizar para transmitir un estilo empático que de manera simultánea, receptivo y proactivo. A través de este estilo se pueden crear mejores relaciones humanas y ambientes más agradables de trabajo. Se reducen los niveles de estrés y se obtienen resultados que perduran en el tiempo. Algunas recomendaciones son evitar posturas cerradas. Las posturas cerradas afectan el diálogo y generan rivalidad. Por ejemplo, un rostro inexpresivo o agresivo, cruzar los brazos, un ceño fruncido, elevar una sola ceja, una sonrisa desdeñosa, una mirada distante o fría, pues seguramente indica una postura cerrada y esto indica a una persona que en general pues no está dispuesta a comunicarse. Si encontramos también a una persona que tiene los brazos cruzados, las piernas cruzadas, y por lo regular si no te ve, si no te mira a los ojos, pues seguramente se trata de una persona que está enojada, que está molesta, que no está dispuesta a comunicarse. Entonces hay que fijarnos también en ese tipo de posturas para que nosotros a partir de ello pues tratemos de pensar en alguna estrategia para mejorar la comunicación. Hay que manifestar posturas abiertas. Estas conductas indican un estado emocional positivo. Algunas expresiones como sonrisa sincera, mirada amable, manos y palmas a la vista reflejan un carácter jovial y asertivo, siendo indicadores de una buena predisposición para hablar. Es conveniente mirar a los ojos, asentir con la cabeza para mostrar acuerdo, no distraerse mirando hacia otro lugar, persona o cosas, estar tranquilo y no marcar el tiempo con el tacón o zapato, ya que estas son señales de estrés o prisa. Hay que tener una expresión facial de empatía. Sabemos que el rostro es el centro de atención de los que observan. Hay ciertos gestos que se realizan con los ojos, las cejas y la boca que tienen impacto y transmiten la intención de empatizar o por el contrario de no querer hacerlo. Hay que buscar una sintonía emocional de la expresión facial y escucha activa. La clave consiste en observar el estado de ánimo del interlocutor y de esta forma será posible mostrar una actitud empática. Cuando se manifiesta interés y comprensión hacia los problemas de los demás, se genera un círculo de la empatía. A través de la comunicación no verbal se pueden activar comportamientos de escucha activa.
Esto tiene que ver con escuchar no solo con los oídos. Es un proceso responsable que involucra habilidades físicas, visuales y auditivas, intelectuales, de memoria, inteligencia, imaginación y psicológicas, de emociones, de sentimientos, de estado de ánimo, etcétera. Aquí tenemos algunas posturas y que, como podemos ver en las diapositivas, si tienes, por ejemplo, las manos dentro de los bolsillos, si estás recargado únicamente, si tienes los brazos cruzados, si tienes las manos en la boca, etcétera, pues están indicando, ¿verdad?, ciertas posturas que señalan que a lo mejor estás aburrido, que a lo mejor no estás dispuesto a comunicarte, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta estas posturas si nosotros nos queremos comunicar, pues hay que evitarlas si queremos comunicarnos de forma efectiva y si estamos viendo a esta persona que a lo mejor está molesta, que está enojada o está indispuesta, pues podemos pensar enseguida en estrategias para tratar de comunicarnos mejor. Aquí teníamos una serie de videos que las personas que asistirían a esta sesión pues iban a ver. Yo sugiero que los busquen en YouTube. Hay videos de pánico escénico, de miedo escénico, con algunas técnicas que nos podrían ayudar. También estarían algunas técnicas de Obama, sí, que son muy interesantes. Recordar que Obama pues es uno de los oradores y que en la actualidad se caracteriza pues por dar discursos muy interesantes y discursos que muchas personas pues elogian. También estaría, por ejemplo, este otro de Martin Luther King, que es muy conocido, o el de Steve Jobs, sí, de un discurso en Stanford. Ahí encontramos sí ejemplos de otros discursos que son ejemplos, ¿no?, de cómo deberíamos hacer un discurso que llame a los sentimientos, que llame a la movilización incluso, ¿no?, de países enteros. Al final de esta revisión, pues pueden pues pensar, reflexionar en qué les pareció el video y cuáles serían las características de un buen orador. ¿Qué características se encuentran, por ejemplo, en Obama que lo haría un buen orador? O en Steve Jobs, por ejemplo, ¿qué características se encontrarían pues para considerarlo como otro buen orador, ¿no? Entonces podemos ver características en su discurso, podemos ver características de cómo van hilando cada una de las partes de su discurso, a lo mejor pues tratan de estar en sintonía con la audiencia. Si se trata de jóvenes, pues a lo mejor Steve Jobs pues trata de decir alguna broma, ¿no? Entonces, aquí serían algunas estrategias que nosotros podríamos pues implementar, ¿verdad?, en algún tipo de discurso, en algún tipo de charla importante que podríamos tener tanto en el campo laboral como también en el campo académico. Los secretos de un buen orador: identificar cada idea clave con un concepto de forma que sea más fácil recordar todos los mensajes importantes. Hasta el mejor orador ensaya antes de dar un discurso, ayuda a grabarse para ver si la entonación enfatiza los argumentos clave. Aquí, pues lo más importante, sí, tanto para el que tiene nervios, sí, cuando va a tratar de exponer, como la persona que a lo mejor es muy segura y no le cuesta casi trabajo, pues sería el tratar de ensayar, ¿no? El tratar de ensayar, pues permite que tú te sientas más seguro durante una presentación. Por lo tanto, si tú ensayas, y si haces un guión de forma previa, pues vas a poder saber qué es lo que vas a decir. No se trata de improvisar. En ocasiones vemos discursos muy improvisados, pero resulta que ese discurso pues pasó por una serie de revisiones, por una serie de guiones, sí, en donde pues se trata de decir con mucha naturalidad, pero en general pues sí se ensayó. No tratar de emular a otros ni intentar ser gracioso. Un orador natural conecta mejor porque el público tiende a confiar en él.
Un silencio bien situado llama más la atención que levantar la voz, pero si no se utiliza bien puede interrumpir el discurso. El lenguaje corporal es clave. Quien tiene una voz poco potente debe de moverse más en el escenario, pero sin distraer. Si no se sabe cómo responder a la pregunta de un contrario, en lugar de improvisar, es mejor referirse a los argumentos propios. Y pues bueno, aquí tenemos un espacio para dudas. Si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a este tema, con todo gusto lo pueden pues plasmar dentro de la mensajería o bien enviar estos comentarios a mi correo institucional. Aquí tenemos esta frase, sí, de Churchill, recordar que fue el primer ministro británico. Y nos podemos dar cuenta si dice me he pasado toda la noche preparando la improvisación de mañana, nos podemos dar cuenta de que Churchill pues fue uno de los primeros oradores importantes, ¿no? Resulta que ganó el premio Nobel, sí, de literatura, precisamente por sus discursos. Encontramos además que él pues fue de los primeros que pues les daba una especial preparación a estos discursos. Se dice que ensayaba 8 horas diarias cada discurso. También pues tenía una persona en específico que le seleccionaba el traje, le seleccionaba la corbata, el sombrero, etcétera, para poder tener una excelente presentación durante sus discursos, y por lo tanto pues nos podemos dar cuenta de que para nada improvisaba, sino que era una persona que totalmente se la pasaba tratando de mejorar este aspecto, ¿no? De ser un excelente orador. Pues bueno, pues ahí tenemos sí estas ideas con respecto a la comunicación oral, al discurso oral. Espero que les sirva. Seguramente en algún momento de su ámbito laboral o también de su ámbito académico, pues van a tener que hacer algún tipo de presentación, y por lo tanto, pues no está de más tener algunas de estas estrategias en mente. Pues que tengan una excelente tarde, que descansen.